Hola, mi nombre es Valeria Mesembrenes, soy estudiante de la carrera Enseñanza de la Matemática en la Universidad Nacional de Costa Rica y me corresponde realizar este trabajo para el curso MAC 417, Didáctica de la Estadística y Probabilidad, curso que imparte la profesora Máster Helen Guillén Oviedo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ahora, para efectos de este video, se va a presentar una clase virtual grabada con un estudiante que cursa un 10º año en un colegio público de Heredia, de quien no se va a presentar su identidad por cuestiones de seguridad a la persona menor de edad. Entonces, antes de iniciar, me gustaría agradecer la participación de este estudiante en la grabación del video. Nada más que muchísimas gracias por ayudarme con este tema. Ok, vamos a empezar. Vamos a presentar un problema introductorio llamado patrocinio deportivo al tema medidas relativas, en donde se espera que el estudiante realice un análisis estadístico de la situación que ya se les va a presentar y logre entender un poco acerca de la aplicabilidad de conceptos básicos del tema medidas relativas. Entonces vamos a iniciar. El nombre del contexto, el nombre del problema como tal es patrocinio deportivo y la situación que vamos a plantear es la siguiente. Ok, vamos a tener una tienda deportiva que quiere patrocinar a un joven atleta de la comunidad donde está situada. Esta revisa varias solicitudes y logra obtener dos fuertes candidatos al patrocinio. Estos serían Marcel y Noelia. Ambos son velocistas y participan en competencias de 100 metros planos en la categoría juvenil B. Sin embargo, vamos a ver que Marcelo considera que a él se le debería dar el patrocinio porque su mejor tiempo en competencia es de 12,45 segundos y en cambio el de Noelia es de 14,69 segundos. Ahora, el gerente de la tienda sabe que los tiempos entre hombres y mujeres tienen diferente comportamiento, por lo que para poder escoger a uno, él va a decidir comparar el mejor tiempo de Marcelo y el de Noelia con los tiempos registrados en la final nacional del 2016 según su categoría y su sexo. Por tanto, acá en la parte inferior de la diapositiva vamos a encontrar un cuadro, una tabla que reúne los tiempos registrados en el Campeonato Nacional de Atletismo categoría Juvenil B en 100 metros planos por sexo del año 2016. En la primera columna vamos a encontrar los datos para los hombres. Tenemos el tiempo en segundos, 11,07, 11,25, 11,28, 11,57, 11,57 nuevamente, 12,03, 12,07 y 12,31. Luego, en la segunda columna, vamos a encontrar los datos para las mujeres. Tenemos 12,91 segundos, 13,21, 13,23, 13,91, 14, nuevamente 14, 14,34 y 14,52. Todos estos datos, el gerente de la tienda los obtuvo de la Federación Costarricense de Atletismo, FECOA. Ahora, hasta el momento me he dado a entender con la información. ¿Hay alguna duda? No, profe, tranquila, todo claro. Ok. Ahora, me gustaría saber, de acuerdo a un análisis estadístico, ¿a quién cree usted que le debería dar el patrocinio a la tienda? No obstante, antes vamos a retomar algunos factores para mejorar el proceso de solución, para contribuir al proceso de solución. Veamos que sí, claramente el tiempo de Marcelo es mejor que el de Noelia, 12,45 segundos, es menor que 14,69 segundos. Sin embargo, de acuerdo al diagrama de cajas que les estoy mostrando a continuación, se puede concluir que existe una diferencia entre los tiempos según la categoría a la que pertenecen. Es decir, podemos ver que
La categoría de hombres tiene datos más concentrados, y aquí me refiero con que tiene datos más concentrados, me refiero a que están más unidos que los datos de las mujeres, que están más separados, hay más dispersión, hay más variabilidad, y por ejemplo en ambas cajas los bigotes difieren en longitud. La parte superior de la caja de los hombres está más dispersa que la parte inferior, y en el caso de las mujeres, la parte inferior de la caja está más dispersa, tiene datos más dispersos que la parte superior. ¿Queda claro lo que acabo Eh, de mencionar? Ajá. sí, profe, nada más tengo una duda. ¿La Ujú. rayita del centro corresponde a la moda? Es que, si mal no Mm, recuerdo, yo vi un tema en esto del, diagrama de de- cajas. diagrama de caja, sí, Ajá. que existe la moda, pero no me recuerdo de cómo se representa en el diagrama, Ok, o no se representa. perfecto. Esta rayita que aparece acá, resaltada en negro, no representa la moda, representa la mediana. Esta parte de acá representa el tercer cuartil. Acá, lo que estoy señalando en este momento, representa el primer cuartil, y estas dos líneas de acá representan el máximo y el mínimo, pero la moda nosotros la podemos observar, por ejemplo, en la tabla, en donde estaban los datos. Aquí, ¿cuál sería el dato que se repite con mayor frecuencia en El la once categoría? coma cincuenta y siete en los Muy hombres. bien. El dato que se repite con mayor frecuencia corresponde a la moda, y es aquí Ah, donde lo podemos notar. En la categoría de mujeres, ¿cuál sería la moda? 14. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Nada más, profe. Ah, bueno, Ok, no, sí tengo otra, profe. dígame. Usted anteriormente mencionó la variabilidad. Ujú. Eh, que tenga más variabilidad, ¿las mujeres afectan algo con el resultado? Porque siento yo que sí, pero no sé. Voy yo Ok, creo. claramente sí. Lo que usted menciona es correcto. Cuando ciertos datos presentan mayor variabilidad que otros, no se puede concluir a partir de los datos como tal, es decir, del 12,45 y del 14,69, a quién se le debería de dar el patrocinio en este caso, porque los datos de las mujeres se puede observar tanto en la tabla como en el diagrama de cajas, están más separados, hay mayor dispersión, y esto afecta en la comparación que se quiere hacer entre los mejores tiempos tanto de Marcelo como de Noelia. ¿Me doy a entender? Sí, profe, usted lo que se quiere referir a lo que yo entiendo es Ujú. que en los hombres hay mayor competencia, porque los tiempos son más cerrados, y con las mujeres el tiempo como es más separado, hay menos competencia, por decirlo así. Sí, se puede ver de esa forma. En la categoría de mujeres, los datos que cada mujer logra obtener, los tiempos que cada mujer logra obtener, difieren de la diferencia entre esos datos es mayor a la diferencia que hay en la categoría de hombres, que como usted lo menciona, sí hay mayor competencia, porque entonces los datos que cada hombre logra obtener tienen una diferencia menor, es decir, están más próximos entre sí, más unidos. Ok, gracias, profe. Ok, ahora otro dato importante que también se podría mencionar es que sí está comprobado que los hombres corren más rápido que las mujeres. Esto por factores, detalles hormonales y biomecánicos, por ejemplo, la cantidad de testosterona que los hombres desarrollan, lo cual influye en la cantidad de masa muscular de la persona, y también los detalles biomecánicos serían que las mujeres tienen pulmones más pequeños que los hombres y tienden a tener piernas más cortas, lo cual influye en la longitud de su zancada, que claramente al final va a afectar en el tiempo que logran alcanzar.
Y esos serían los detalles que quería mencionar antes de que solucionaran o plantearan una solución. Y bueno, yendo a la última diapositiva, agradecer la participación y mencionar que la información, el problema que se acaba de plantear fue tomado de la página del Ministerio de Educación Pública, Reforma Matemática, en la sección de recursos libres. También en este punto es importante mencionar que se le sugiere al docente, le dé al estudiante un tiempo de 15, 20 minutos en donde la supervisión sea constante, más no se participe en la solución. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ese es usted, profe. Ok, ahora vamos a revisar primero lo que es Profe, la solución. Ajá. no quiero que le explique un toquecito cómo hice el problema y se me puede ir corrigiendo una parte. Claro, claro, eso era lo que iba a mencionar. Lo primero que vamos a hacer es ver la solución que el estudiante plantea al problema que se mostró en el video anterior y luego vamos a mostrar la solución que nosotros teníamos ya lista para el video. Entonces, vamos a iniciar con darle un espacio al estudiante para que nos explique qué fue lo que hizo en, en la solución. Entonces, voy a ampliar la pantalla y nos puedes mencionar qué fue lo que hiciste. Bueno, profe, al principio tuve problemas porque no sabía si tomar en cuenta todos los datos o solo tomar en cuenta el primer resultado, el primer tiempo de los hombres y bueno, por ejemplo, con los hombres, el primer tiempo de los hombres y el último tiempo de los hombres. Ok. Intenté en sumarlos, Ujú. digo, perdón, sí, en sumar los resultados y dividirlos entre dos, porque pensé que hacía el promedio. Luego me aclaré la duda y verifiqué qué era lo que tenía que hacer. Vi Ok. que tenía que Y resultar, vi que tenía que sumar todos los resultados y dividirlos entre la cantidad de tiempos que había en la tabla, ¿verdad? Correcto. exactamente. Bueno, lo hice con los hombres Ujú. y lo hice con las mujeres. Ok, Con eso saqué el entonces acá promedio. arriba lo primero que encontramos es el promedio, el cálculo que realizaste para los hombres. ¿Mm? Abajo es de las mujeres. Correcto. Ok, entonces perfecto. Ya luego de que saqué los promedios de los hombres y las mujeres, cogí el promedio de los hombres y se lo resté, perdón, cogí el tiempo de Marcelo porque es mayor al promedio y se lo resté al promedio de los hombres. Ahí como se ve, me dio 0,80.625. Hice lo mismo con el de las mujeres y obtuve un 0,925. Me dejé Perfecto. guiar, me dejé guiar por el resultado menor. Como Marcelo tiene un resultado menor, Ujú. pienso yo, y doy por asegurado que Marcelo tiene más probabilidades de competir y obtener mejores resultados. Por eso yo escogería a Marcelo y yo, como lo dice, lo escogí. Ok, perfecto, muy bien. De hecho, así es como inicia nuestra solución, analizando este tipo de planteamientos y lo vamos a ver. Me parece muy bien lo que realiza. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que tal vez no tomó en cuenta y por lo cual la solución no está correcta. Ok, Ok, profe. veamos primero esta gráfica. Ok, aquí están los tiempos en segundos que se mostraban en la tabla del problema. Vamos a ver acá lo que usted calculó, el promedio de los hombres en segundos, 11,64 y el promedio de las mujeres, 13,77, también en segundos. Tenemos el tiempo de Marcelo, 12,45 segundos y el tiempo de Noelia, 14,69 segundos. Perdón, profe, una duda nada más. Que yo haya puesto todos los dígitos está mal. No está bien, eso es lo que vamos a ver. El promedio El promedio de hombres y el promedio de las mujeres se obtuvo sumando los datos de cada categoría, todos los datos de la categoría y dividiendo el resultado de esa suma entre la cantidad de datos para cada categoría. Cuando vos realizaste el cálculo,
notaste que la cantidad de datos, de hecho, coincide para ambos casos, para ambas categorías. Teníamos 8 tiempos en segundos para las mujeres y 8 tiempos en segundos para los hombres. Ah, sí, profe. Ok. Ahora, vamos a notar que en esta gráfica, ok, el tiempo de Marcelo sí es menor que el tiempo de Noelia. Sin embargo, el tiempo de los hombres también es menor que el tiempo de las mujeres. ¿Eso nos dice algo? Siento que sí, porque el promedio de los hombres sea menor, significa que hay mayor competencia con los hombres, como dije anteriormente. Entonces yo siento que Ok, es más complicado que Marcelo compita en eso, pero igual, bueno, viéndolo de esa manera, sí es más complicado que Marcelo compita. ok. Veamos lo siguiente. No se preocupe. Acá nada más menciona que sí, que claramente el tiempo de Marcelo es menor que Noelia, sin embargo el tiempo promedio de los hombres también es menor que el tiempo promedio de las mujeres. Y eso nos lleva a preguntarnos qué pasa, si está bien el análisis que hicimos. Y la conclusión sería que no es suficiente comparar los tiempos de Marcelo y Noelia para tomar una decisión, como lo vimos en el diagrama de cajas, ya que si nosotros tomamos la diferencia entre el tiempo de cada candidato y el tiempo promedio de cada categoría, vamos a obtener los datos que veíamos en su solución. Aquí están 0,81 y 0,92. Creo que son semejantes a los que usted menciona acá. Sí, pero Sería 0,92, muy bien, y 0,81, solamente redondeamos. Y podríamos pensar que entonces el tiempo de Marcelo fue mejor porque su diferencia con respecto al promedio o la desviación es menor que el de Noelia, 0,81 es menor que 0,92, pero la respuesta es que no podemos concluir que el tiempo de Marcelo sea menor al tiempo de Noelia porque no estamos tomando en cuenta la variabilidad. ay, profe, sí. Lo que, lo que nosotros discutimos en el video anterior, lo que usted me preguntó, porque quiero que usted me responda. Cuando usted hizo ese cálculo, cuando usted sumó todos los datos y los dividió entre la cantidad total de datos, etcétera, etcétera, ¿usted en algún momento llega a tomar en cuenta lo que es la variabilidad, la dispersión entre esos datos? Realmente como usted me lo había aclarado antes, sí lo tomé al principio, pero luego de que continúe no lo tomé en cuenta, lo dejé de lado. Me enfoqué más en obtener un resultado menor, que se me dijera que era el mejor para la competición, como lo hizo comercial. Ok, Pero sí, claramente eso pasó y suele suceder que no tomamos en cuenta qué tanto varían los datos de cada categoría para tomar una decisión hasta el momento. Entonces, bueno, aquí venía una imagen después de que se les preguntaba qué pasaba con la variabilidad y, bueno, ese análisis que acabamos de ver nos demuestra que los datos como tal, como los teníamos, no los podíamos comparar. Nosotros no podíamos tomar simplemente el 12,45 y el 14,69, si no me equivoco, y decir, ok, este es menor o el promedio es menor, entonces voy a escoger a tal, ¿no? Tenemos que realizar una estandarización, ¿ok? Y para que nosotros realicemos una estandarización de los datos, que es llevarlos a un estándar comparativo, necesitamos, además del tiempo promedio de cada categoría, calcular la desviación estándar. Y voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Recuerdan qué es la desviación estándar? profe, no, ¿me lo puede explicar, Ok, por ajá, favor? tranquilo. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto al promedio de una distribución. Lo que representa es la dispersión. Ok, la desviación estándar, cuando nosotros la queremos calcular, lo que hacemos es tomar cada dato de una categoría, ¿verdad? Y calcular cuál es su, cuál es su desviación, cuál es su diferencia con respecto al promedio, ¿verdad? Luego, cuando terminamos de calcular la diferencia de cada una, la desviación de cada dato con respecto al promedio, vamos a tomar todos esos resultados y los vamos a sumar.
y los vamos a dividir entre la cantidad total de datos, porque estamos calculando un promedio de las desviaciones o diferencias individuales de cada observación, de cada dato que aparece en esa columna con respecto al promedio de la distribución o con respecto al promedio de esa categoría. Y aquí, como representa la dispersión, sí nos permite tomar en cuenta entonces la variabilidad de los datos, qué tan separados o qué tan unidos están. ¿Me doy a entender? Sí, profe, todo claro. Ok, entonces, para el problema, tenemos que la desviación estándar para la categoría de hombres corresponde a 0,42 y para la categoría de mujeres corresponde a 0,54, tal y como lo vimos en el diagrama de cajas. La desviación estándar es mayor, lo que quiere decir que entonces hay mayor dispersión en esa categoría que en la categoría de los hombres. Ahora, cuando nosotros queremos estandarizar, lo que realizamos es el siguiente cálculo. Vamos a tomar el dato, en este caso el dato se refiere al mejor tiempo de Marcelo y al mejor tiempo de Noelia. Le vamos a restar el promedio de la categoría y vamos a dividir el resultado de esa resta por la desviación estándar. Entonces, tendríamos, por ejemplo, para el caso de Marcelo, que 12,45 menos 11,64 sobre 0,42 es igual a 1,93, que esa sería entonces la posición relativa de Marcelo. Y ahora para Noelia, tendríamos que 14,69 menos 13,77 sobre 0,54 es igual a 1,70. Esa sería su posición relativa. Entonces yo quiero que ahora ustedes me digan, de acuerdo con estas posiciones relativas, cuál es menor, cuál es mejor. El de Noelia. La de Noelia, exactamente. Entonces, en términos relativos, cuando queremos hacer una comparación, relativa, Noelia tiene mejor tiempo relativo que Marcelo. Y en conclusión, la tienda deportiva debería de darle el patrocinio a ella. Esa sería la solución y no sé si queda alguna duda. No, profe, todo claro. Muchas gracias, más bien. Ok, perfecto. Entonces, esa sería la solución del problema introductorio. Hasta acá llega la participación del estudiante. Entonces, nuevamente se le agradece por participar y formar parte de este trabajo. También muchas gracias por aclararme las dudas que tenía y siento que ya estoy mejor preparado en este tema. Ok, gracias. Gracias a usted. En este video vamos a encontrar conceptos relacionados al tema de medidas relativas. Algunos se contemplaron en la solución del problema patrocinio deportivo y otros no. Por tanto, vamos a iniciar discutiendo lo que es el contenido de la presentación. Vamos a encontrar la definición de comparación relativa, así como la de posición relativa y estandarización, y de igual forma de variabilidad relativa y el coeficiente de variación, la posición relativa de datos y la variabilidad relativa de datos. Para iniciar, tenemos la pregunta, ¿qué es la comparación relativa? ¿Qué es la comparación relativa de acuerdo con el problema patrocinio deportivo? Entonces, acá vamos a recordar que para comparar los datos, ya que no eran comparables tal cual, tuvimos que estandarizar. Luego de haber estandarizado el mejor tiempo de Marcelo y el mejor tiempo de Noelia, obtuvimos su mejor tiempo relativo. Evaluamos esos mejores tiempos relativos y tomamos una decisión. ¿Cuál decisión? ¿A quién le correspondía el patrocinio? Esa evaluación que realizamos para poder tomar una decisión es comparar relativamente datos. Esto porque una comparación relativa incluye variables cuyos datos no solamente difieren en cuanto a magnitud, sino también en las unidades de medida. La comparación relativa toma en cuenta el contexto al que pertenecen los datos. Recordemos que el mejor tiempo de Marcelo, los 12,45 segundos y los 14,69 segundos de Noelia, para compararlos, tomamos en cuenta la categoría a la cual pertenecían, la categoría de hombres y la categoría de mujeres respectivamente. Ahora
tenemos lo que es la posición relativa de los datos y la estandarización. La posición relativa se refiere a la posición de alguien o algo con respecto a otro. Podemos pensar en el mejor tiempo relativo de Marcelo con respecto al mejor tiempo relativo de Noelia. La estandarización, vamos primero a analizar qué es estandarizar en la vida cotidiana. Para ello, vamos a ver las siguientes imágenes. Consideremos el caso de los semáforos. No importa en qué parte del mundo estemos, la composición, los colores que lo componen siempre tienen el mismo significado. El rojo detenerse, el amarillo prevención y el verde iniciar marcha. Estandarizar en la vida cotidiana corresponde a ajustar o adaptar las cosas para que se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. Esto para que tengan o sean la misma forma de hacer, fabricar o conocer en cualquier parte del mundo. En matemáticas, la estandarización es una estrategia para realizar comparaciones con datos que pertenecen a diferentes contextos o a diferentes magnitudes. Se utiliza para que los datos sean comparables, ya que es una medida que modifica la posición de los datos llevándolos a un estándar comparativo. Recordemos, según el análisis que hicimos del diagrama de cajas y también cuando el estudiante planteó restarle a cada dato el promedio de la categoría, que logramos concluir que no se tomaba en cuenta la variabilidad y por tanto los datos tal cual no eran comparables. La estandarización fue la herramienta que nos ayudó para tomar en cuenta esa variabilidad, esa dispersión en los datos y así tomar una decisión. La variabilidad relativa nos indica si los datos están próximos entre sí o si por el contrario están muy dispersos. Recordemos también cuando en el diagrama de cajas analizamos que los datos de la categoría de hombres estaban más concentrados que los de la categoría de mujeres, esto según la longitud de la caja correspondiente a cada categoría. Aquí los datos estaban más concentrados, más unidos entre sí, acá los datos estaban más separados, más dispersos entre sí, y luego tenemos el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación consiste en una relación estadística que permite comparar la variabilidad de diferentes grupos de datos que provienen de contextos diferentes o poseen diferentes magnitudes. Tenemos que el coeficiente de variación elimina la unidad de medida para poder hacer una comparación de la variabilidad en forma equitativa. Es otra medida de dispersión que nos permite determinar si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. Para calcularle, debemos de calcular el cociente entre la desviación estándar sobre el promedio de la categoría y el resultado de esto se debe multiplicar por 100, es decir, que la desviación estándar se divide entre el promedio de la categoría X barra y se multiplica por 100. Y únicamente para recordar, cuando calculábamos o cuando estandarizábamos datos, debíamos de calcular primero la resta del dato menos el promedio de la categoría y dividir el resultado de esa resta sobre la desviación estándar de la categoría. Esto a modo de repaso. Entonces, X sub 0, que representa nuestro dato, se le resta el promedio, la media o media aritmética, y el resultado de esta resta se divide entre la desviación estándar. Y eso sería todo por este video. Gracias. En esta sección se van a presentar y resolver algunos ejemplos del tema medidas relativas, de acuerdo con los conceptos que se acaban de mencionar. Para iniciar, este sería el primer ejemplo. Dice así, considere la siguiente información. Un grupo de estudiantes tiene una estatura promedio de 157 centímetros, es decir, 1 metro con 57 centímetros, con una desviación estándar de 7 centímetros. Además,
tienen un peso promedio de 62 kilogramos, con una desviación estándar de 12 kilogramos. Hay que determinar cuál de las dos variables, la variable estatura o la variable peso, presenta mayor variabilidad relativa. Vamos a notar lo siguiente. Ambas variables poseen unidades de medida diferentes. Por ejemplo, en el caso de la variable estatura, la unidad de medida son los metros y en el caso de la variable peso, la unidad de medida son los kilogramos. Además, la magnitud de la estatura es la longitud y la magnitud del peso, la masa. Vamos a recordar que el coeficiente de variación nos permite comparar la variabilidad relativa de diferentes grupos de datos que provienen de contextos diferentes o poseen diferentes magnitudes, como el caso que tenemos, ya que elimina la unidad de medida para poder hacer una comparación de la variabilidad en forma equitativa. De esta forma, se va a comparar la variabilidad haciendo uso del coeficiente de variación. Recordemos que para calcular el coeficiente de variación, la fórmula es desviación estándar sobre promedio por 100. Vamos a calcular entonces el coeficiente de variación de la estatura y el coeficiente de variación del peso. Recordemos que en la variable estatura, la desviación estándar era 7 centímetros y el promedio 157 centímetros. Este resultado debe multiplicarse por 100 y sería igual a 4,46. Ahora, con respecto a la variable peso, tenemos que la desviación estándar es igual a 12 kilogramos y el promedio a 62 kilogramos. Vamos a multiplicar esto por 100 y el resultado sería 19,35. Entonces, notemos el coeficiente de variación de la variable peso es 19,35%, que sería mayor al coeficiente de variación de la variable estatura, que es igual a 4,46%. Esto quiere decir que el peso de este grupo de estudiantes tiene una mayor variabilidad relativa que la estatura. Y esa sería la solución del primer ejemplo. Ahora, este sería el ejemplo número 2. Dice así: considere el siguiente contexto llamado estilos en natación. Noelia practica natación y compite en los 4 estilos: libre, dorso, pecho y mariposa. Para participar en los Juegos Deportivos Nacionales, el entrenador de su cantón le recomienda elegir uno de los 4 estilos y así tener suficiente tiempo para la preparación de la competencia sin descuidar el estudio. Ella debe entonces elegir el estilo en el cual con su tiempo obtenga una mejor posición relativa de acuerdo con los tiempos de los últimos 10 ganadores de medalla de oro en ese estilo. En la siguiente tabla se muestran los tiempos promedios de Noelia de acuerdo al estilo y el tiempo promedio y desviación estándar de los Juegos Nacionales con base en los tiempos de los últimos 10 ganadores de medalla de oro. Entonces, en esta tabla, repito, se encuentran los tiempos promedios de Noelia de acuerdo al estilo y el tiempo promedio y desviación estándar de los últimos 10 ganadores de medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales. En la primera columna está el estilo en 100 metros, que serían el estilo libre, dorso, pecho y mariposa. En la segunda se encuentran los tiempos promedio de Noelia en segundos, que serían 60,36 segundos, 65,01 segundos, 79,26 segundos y 64,24 segundos.
Luego, en la tercera columna encontramos el tiempo promedio en segundos de los últimos 10 ganadores de la prueba, que serían 55,52, 61,86, 75,2 y 60,89. La desviación estándar corresponde a 1,22, 1,32, 1,53 y 1,46. Recordemos de nuevo que para calcular, que en este caso, al ser competencias de estilos diferentes, tenemos distribuciones de tiempo diferentes y entonces se debe calcular la posición relativa de los tiempos promedio de Noelia de acuerdo al estilo. Para calcularle, recordemos, debíamos tomar el dato, restarle el promedio y al resultado de esa resta, dividirlo entre la desviación estándar. Aprovechando que estamos haciendo uso del software Excel, vamos a utilizar la fórmula normalización, que nos va a devolver el valor normalizado de una distribución caracterizada por una media y desviación estándar que corresponde a estandarizarla. Entonces, acá vamos a señalar primero el dato, luego la media y por último la desviación estándar para obtener el valor estandarizado. Luego vamos a copiar el formato y aquí obtenemos los valores estandarizados de los tiempos promedio de Noelia en segundos. Observemos que el menor tiempo relativo sería 2,29 segundos, que corresponde al estilo mariposa. Por ende, podríamos concluir que en términos relativos, Noelia tiene una mejor posición y por ende más posibilidades de optar por medalla en el estilo mariposa. Y esta sería la solución del segundo ejemplo. Muchas gracias.